Hola, hola, ¿cómo les va? Amigas y amigos, sean bienvenidos al podcast número 14 de Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Hoy, un día muy especial para el mundo entero. Yo creo que no solamente los 1.400 millones de feligreses católicos están huérfanos, sino también la humanidad se encuentra conmovida con el fallecimiento del Santo Padre, con el fallecimiento del Papa Francisco, que se anunció desde el Vaticano en la mañana de hoy a las 7:35, dejó de existir y se fue a la casa del Padre, como dicen los obispos. Y bueno, a partir de allí, una serie de suposiciones, una serie de preocupaciones también corridas, los medios por cubrir la noticia, pero lo cierto es que el Papa de la gente, el Papa de los inmigrantes, el Papa de las sociedades más necesitadas, ya no está con nosotros. Abogado, ¿cómo le va? Bueno, sí. Nunca había estado tan impactado por la muerte de un papa como ahora. Yo me acuerdo cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Eso fue en el 2005. Eso fue tremenda noticia a nivel mundial porque fue un papa muy, muy querido también, Juan Pablo II. Y estuvo ahí mucho tiempo. Este papa, desgraciadamente, no estuvo tanto tiempo, estuvo unos 12 años, pero ¿por qué me impacta tanto a mí y a ti, Sergio? Porque tuvimos la gran suerte de conocerlo, de estrechar la mano, de darle la mano al Papa en el Vaticano. Un privilegio haberle dado un abrazo, en mi caso personal. Sí. Eso fue una experiencia, no sé cuál es la palabra, surrealista, pero también excelente. O sea, una vez en la vida. Y yo me acuerdo que se acercaba más y más el Papa a nosotros. Estábamos ahí con las cámaras, con Rodrigo Fonseca, con las cámaras. Y estaba bendiciendo a algunas otras personas. Primero, a unas novias que habían ahí, como 30 novias que estaban casándose, dando la bendición al Papa. Y mientras más se acercaba, más nervioso estaba yo. Yo estaba muy nervioso. Porque, bueno, después de todo es el Papa, ¿no? es el pontífice. Es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, dije, ojalá que pueda por lo menos hablar. Tenía miedo que me iba a quedar mudo cuando ya esté frente a mí el Papa. Pero pasó algo muy extraño. Eso que suena tal vez un poco cursi, pero es verdad. De repente, cuando estaba parado frente a mí y me vio los ojos, y yo le vi los ojos a él, y él sonrió, se me fueron todos los nervios. Se me escaparon completamente los nervios y sentí una paz y una tranquilidad completa, pero total. Y simplemente hice mi pregunta. Y mi pregunta justamente tenía que ver con los inmigrantes. La pregunta mía fue, Santo Padre, háblenos de los inmigrantes, algo así. Y él dijo que él los tiene en su corazón y que reza por ellos. Y mira, sabemos que fue el Papa de los inmigrantes, como tú dijiste. Más que ningún otro Papa anterior. O sea, él fue el Papa de los inmigrantes. Y estamos aquí hablando de inmigración. Siempre luchó por los inmigrantes. Criticó muy fuertemente al gobierno de Donald Trump. La primera vez y la segunda vez ahora. De hecho, hace un par de meses criticó fuertemente las deportaciones masivas del gobierno de Trump. Nunca tuvo pelos en la lengua, nunca se quedó callado con eso. Y mira, fue mucho más allá de los inmigrantes, por supuesto. También fue un papa sumamente humilde, sumamente sencillo,
que dijo no a los lujos del Vaticano, dijo no a... Incluso dice que dormía en un aposento mucho más humilde del Vaticano, no en el dormitorio muy lujoso que siempre dormían los papas. También solo creo que se subía al Papa Móvil, ¿cómo le dicen en español? El Papa Móvil, no sé. Sí, Papa Móvil. Sí, solo cuando tenía que hacerlo, pero cuando estaba en casos no oficiales del Papa, andaba en su propio auto Ford Taurus, algo así, algo No, muy simple. un Fiat, Fiat. un Fiat Yeah. Cinquecento. Ok, excelente. Y mira, optó por el nombre Francis, y eso es en honor a Francis de Asís, ¿no? De Assisi. Claro, porque él era misionero. Un franciscano que optó por vivir en pobreza, pero total, o sea, hace Un unos siglos. misionero Yeah. franciscano, exacto. Entonces, sí, no, todo eso o sea, mis respetos por ese papa, y es un papa único y que también se metió mucho más en la política, hay que decirlo, que papas anteriores, y eso también le creó, no sé si llamarlos enemigos, pero también mucha gente que no lo quería tanto, porque... No, pero además abordó una serie de reformas de Yeah. la iglesia, eh, convirtió a la iglesia en una cuestión mucho más actualizada. Tuvo problemas cuando apoyó a la gente LGBT, a los Sí, trans. por supuesto. Tuvo problemas cuando apoyó también ciertas tendencias de otras sociedades, pero siempre estuvo a la vanguardia tratando de reformar la Iglesia Católica. Él llegó en un periodo muy clave para el catolicismo. Los católicos estaban perdiendo la fe y estaban prácticamente abandonando el barco, Yeah. como se dice normalmente. Él vino nuevamente a armar la tropa, a arriar a todo el mundo, a volverlos a entusiasmar, y a partir de allí empezar a sumar más y más y más feligreses, más católicos en el mundo entero. Se calcula hoy día que son 1.400, por eso dije yo, 1.400 millones, exacto, por eso dije yo, 1.4 billion católicos. sí, Wow. por eso dije yo al principio que 1.400 millones de personas en el mundo estábamos huérfanos, dentro de la que me considero, pero si hacemos un examen o un análisis más exhaustivo, es mucho más, porque hasta se dio el lujo de llamar otras religiones Claro. para poder unirlas. Él decía que el diálogo entre la gente, entre los pueblos, era el éxito de todo, que el amor, la comprensión y la ayuda mutua entre sí iban a sacar al mundo hacia adelante. Logró muchas cosas. Por supuesto. Dejó un legado muy, pero muy grande, sobre todo para la Iglesia Católica, que habrá que ver quién sigue, si sigue sus pasos. Un dato no menor, de los cardenales que van a ser llamados del mundo entero para la nueva elección, son 184, de los cuales 165 fueron elegidos por él Oh, wow. durante su papado. Esto a lo mejor da cuenta de que el próximo papa que sea elegido puede continuar la labor de Francisco. Una cosa muy importante que la gente no habla porque o no conoce o simplemente no le interesa. Él saneó las finanzas del Vaticano. El famoso Banco Ambrosiano, el famoso Banco Vaticano, eran realmente lugares de timba financiera. Él los saneó todas las cuentas del Vaticano, puso en blanco todos los bienes alrededor del planeta
del cual es dueño el Vaticano. Y eso también es una tarea muy, muy titánica y que seguramente le tiene que haber traído muchos, muchos enemigos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, mira, podríamos hablar todo el día y toda la noche sobre tantas cosas que hizo el Papa Francisco, pero limitémonos a inmigración porque, bueno, es un podcast de inmigración, yo soy abogado de inmigración. Hizo muchísimo y una vez más, tú lo dijiste, yo lo dije y lo dijo mucha gente en el mundo entero, fue el Papa de los inmigrantes. Y antes que leas la noticia, otra anécdota, porque es algo que pasó de verdad. El impacto del Papa Francisco, eso ocurrió en el 2015 en su viaje acá a Estados Unidos, cuando dio su discurso, no sé cómo lo llamas, pero en Washington, D.C. Estuvo ahí John Boehner. No sé si mucha gente se acuerda, pero John Boehner fue el Speaker of the House. Fue el líder de la Cámara Baja en ese entonces. Y el año anterior habían matado en la Cámara Baja la reforma migratoria. Esto fue durante la segunda presidencia de Barack Obama. Y llegamos muy cerca a tener una reforma migratoria porque fue aprobada en el Senado. Fue aprobada en el Senado, Sergio. Pero no olvidemos que para que una ley se convierta en ley, tiene que ser aprobada en el Senado y después de la Cámara Baja y después tiene que ser firmada por el presidente. Desgraciadamente, esta propuesta de reforma migratoria que iba a ayudar a millones de personas en este país, inmigrantes, fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara Baja con John Boehner, republicano, no pasó el voto. No prosperó. Yeah. John Boehner estuvo en esta misa del Papa Francisco y el Papa Francisco dio un sermón muy fuerte por los inmigrantes y criticando al gobierno de Estados Unidos que no hacía más por los inmigrantes, que somos un país de inmigrantes y todo eso. Y me acuerdo las imágenes muy vivas en mi mente de John Boehner. Comenzó a llorar porque era un católico acérrimo. Comenzó a llorar ahí. Y al día siguiente renunció al Congreso de Estados Unidos. Y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él. Uh-huh. Qué pena que no vino el Papa unos meses antes. Pero bueno, leamos la noticia y... Bueno, yeah. Tiene que ver con el Papa, por supuesto, tiene que ver con inmigración, pero sobre todo tiene que ver con un hecho puntual que acaeció, que sucedió aquí en la ciudad de Nueva York. Durante su papado, Francisco realizó una gira por Estados Unidos en septiembre del 2015, con visitas a Washington, D.C., New York y Filadelfia, donde se reunió con desamparados, inmigrantes, prisioneros, gente de la calle, y desde un atril utilizado por el presidente Abraham Lincoln, habló en el Salón de la Independencia, en el Congreso. La agenda del pontífice de 5 días fue ininterrumpida, con los fieles viniendo de todas partes, de todos rincones del país y de otros países para ver a su santidad. En New York, el Papa Francisco denunció la marginación y el desprecio por los inmigrantes y criticó el anonimato ensordecedor que enfrentan en las grandes urbes durante una histórica misa celebrada en el Madison Square Garden el 25 de septiembre del 2015 como parte de su primera visita pastoral a Estados Unidos. En un mensaje que resonó especialmente entre la comunidad latina, el pontífice abordó la realidad de quienes viven en las sombras de las sociedades estadounidenses y quedan silenciados tantos y tantos rostros por no tener derecho a una residencia o a una ciudadanía. El Papa identificó específicamente a los extranjeros, sus hijos que no logran la escolarización correcta, los privados de seguro médico, los sin techo,
los ancianos solos y desvalidos, los separados de sus familias, señalándolos como grupos que se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando, o sea, se va acostumbrando ante nuestros ojos y especialmente en nuestros corazones. El Papa Francisco siempre expresó una fuerte defensa hacia los inmigrantes y hacia los refugiados en general. No nos olvidemos de Lampedusa, allá en Europa, considerándolos personas con derechos y con mucha dignidad. Su postura fue consistente en condenar la discriminación y la explotación de los inmigrantes, instando a la sociedad a la apertura y a la solidaridad para con ellos. El Santo Padre, amigas y amigos, con frecuencia sobre el trato a los inmigrantes a lo largo del papado, siempre estuvo al frente, siempre estuvo defendiéndolos. Pero sus palabras más fuertes fueron el 22 de febrero del 2023, durante su audiencia de los miércoles, la audiencia general que se realizaba en la Plaza de San Pedro, cuando dijo: hay quienes trabajan sistemáticamente con malicia y con todos los medios para rechazar y perseguir a los inmigrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave, dijo el pontífice. ¿Qué tal? Un buen mensaje para el gobierno de Donald Trump, por supuesto. Bueno, Sergio, antes de pasar al siguiente tema, solamente quería decir que me siento muy un hombre de mucha suerte de que pudimos tomar ese viaje en diciembre de 2014 a Roma, al Vaticano. Fue inolvidable eso, fue una experiencia única en la vida. Hablar con el Papa, no solamente darle la mano, verle a los ojos y hablar con él, hacerle unas preguntas, sino también después, esa misma noche, tuvimos una misa en la Catedral de San Pedro y era 12 de diciembre 2014 y 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, es el cumpleaños de la guadalupana y esa noche el Papa dio una misa, estaba llena de gente, la catedral más grande del mundo y en honor a la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de los inmigrantes. 700 obispos de todo el mundo había. Sí. Ese coro, también había esa mujer argentina, ¿no? Además, se cumplían 50 años de la pieza musical que un compositor argentino, Ariel Ramírez, había realizado, que se llama La Misa Criolla. Y la fueron a presentar en sus 3 partes al Vaticano, allí ese día en la iglesia de San Pedro. O sea, no solamente, con esto ya termino, no solamente fue increíble conocerlo al Papa, sino que todo eso tuvo que ver con los inmigrantes. Porque fue el Papa de los inmigrantes y una misa oficiada por el Papa de los inmigrantes en honor a la Virgen de los inmigrantes, la Virgen de Guadalupe, la guadalupana del Tepeyac. Increíble. Sí. Que en paz descanse ese Papa tan único. Francisco, donde quieras que estés, descansa. La labor, la misión está cumplida. Somos nosotros los que todavía tenemos que seguir rezando por ti. Abogado, antes de ir a la próxima noticia, tengo un mensaje de alguien que me paró estos días y me dijo: los he visto juntos en un podcast, al abogado y a usted. Me dice: me gustaría saber una cosa. Un inmigrante, ecuatoriano por cierto. ¿Tengo obligación, si ICE me para,
de firmarle algún documento, algún papel? No, ninguna obligación. De hecho, usted tiene derecho a permanecer callado. No tiene ni siquiera que decir nada si no quiere. Ahora, por cortesía común, tal vez diga su nombre, pero incluso si le preguntan de qué país es, no está obligado a decir nada, porque bajo la Constitución tiene derecho a permanecer callado y puede decir, yo quiero hablar con mi abogado, porque también tiene derecho a un abogado bajo las leyes de este país, y no firme nada. No solamente que no tiene que firmar nada, sino que no firme nada, porque podría estar firmando su deportación. Eso le iba a preguntar. ¿Qué le pueden pedir que firme? Su deportación es lo que han hecho. Directamente. Sí, les han engañado a mucha gente hasta ahora y les han hecho firmar un papel que está en inglés, por supuesto, y mucha gente no comprende el inglés. Y si lo comprende, no sabe leer en inglés. Y están firmando algo sin saber qué están firmando. Y en algunos casos han firmado su propia deportación. Entonces, mi respuesta es, no firme nada y insista en hablar con su abogado. Y además, si no quiere decir nada, no diga nada, porque tiene derecho a permanecer callado. Gracias, abogado. Casi se me olvida. Y bueno, la metí entre medio para contestarle a este televidente que amablemente me dijo, los descubrí en YouTube. Me dice, muy buenos los podcasts. Gracias, muchas gracias. Bueno, la noticia dice que de manera provisional la Corte ordenó al gobierno de Trump detener las deportaciones de venezolanos que están en una prisión de ICE en Texas. Utilizando la ley de enemigos extranjeros, la administración Trump pretendía concretar la deportación de cientos de inmigrantes acusados de pertenecer a la pandilla Tren del Agua, incluso tras respaldo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, pero ahora deberá detener cualquier acción planeada. El viernes pasado en la noche, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, acudió a la Corte Suprema para detener las deportaciones alegando varias irregularidades, incluido el caso de un inmigrante señalado como pandillero por una fotografía en Facebook donde se ve a una persona con un arma que a la sazón resultó ser una pistola de juguete y de agua. Oh my God. No es chistoso, pero... No, claro. La decisión de los jueces de la Corte Suprema, sin embargo, no concedió ni denegó la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que suspendió el proceso. Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal, declaró la orden emitida en la madrugada del domingo. O sea, ¿trabajan fines de semana también? A veces. ¿No? También en la madrugada el Tribunal de Apelaciones con sede en New Orleans rechazó la petición de los abogados de los presuntos pandilleros. La Corte Suprema ya había permitido a la administración Trump, en una votación de 5-4, la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, pero aclarando que se debía permitir el debido proceso a las personas procesadas para deportación. Como mínimo, este tribunal deberá otorgar una medida cautelar administrativa inmediatamente para preservar el status quo mientras considera la solicitud, decía la petición de los abogados de la Corte Suprema. Las deportaciones previas del gobierno, supuestamente realizadas bajo la ley de enemigos extranjeros, han trasladado a personas de centros de detención migratoria desde los Estados Unidos a un centro penitenciario sumamente peligroso en El Salvador. Bueno, mira, creo que ya hablamos de esto un poco en el podcast anterior, pero mira, el punto es el mismo. El punto es el mismo. No confundamos, y Donald Trump y el gobierno de Trump, no confundamos dos cosas diferentes.
Una cosa es que la Corte Suprema efectivamente dijo al gobierno de Trump y a Donald Trump, tú puedes utilizar el Alien Enemies Act, está bien. Esto es muy, muy inusual, muy raro, porque solamente se ha utilizado 2 veces anteriormente en la historia de este país y se utilizó en contra de países con los cuales estábamos en guerra. No estamos en guerra con ninguna pandilla. Yo no sé si un país puede estar en guerra con una pandilla, pero está bien, utiliza el Alien Enemies Act. Pero eso no te da derecho a violar la Constitución de Estados Unidos, que es el otro punto. El otro punto es el debido proceso, el due process en inglés, que está en la 5ª y 14ª enmiendas, que dice que todo ser humano tiene derecho a defenderse en las Cortes de Justicia de Estados Unidos, incluyendo presuntos miembros de pandillas. Porque qué tal si algunos no son, y efectivamente algunos no fueron miembros de la pandilla Tren de Aragua. Pero ¿qué hicieron? Violaron el debido proceso porque los subieron todos a un avión, los sacaron de una prisión de noche, los subieron a un avión y los mandaron a El Salvador, sin antes darle su derecho constitucional a defenderse en la Corte de Inmigración. Entonces, eso la Corte Suprema recordó a Donald Trump. Tú no puedes violar la Constitución. Puedes utilizar el Alien Enemies Act, pero eso no te da derecho a deportarlos sin su corte primero. Ahora, tenemos otro problema muy grande, porque lo que pasó es más recientemente, trataron de deportar a otro grupo que estaban en el norte de Texas, de venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua. Ahora todos son miembros del Tren de Aragua. Y querían deportarlos sin su corte, y la Corte Suprema dijo, no pueden. Esa es la noticia, no pueden hacer eso. Tienen que darle su corte primero. Ahora, tenemos el primer grupo que ya está en El Salvador. Eso tenemos ahora senadores demócratas que están viajando a El Salvador para supuestamente traer de vuelta a algunos. Y tenemos el caso muy particular del señor Abrego García, que no es venezolano, es salvadoreño. Y él no solamente que no es miembro del Tren de Aragua, sino que no tiene récord criminal y además tiene esposa y hijos esposa ciudadana americana, hijos nacidos aquí. Y él tenía una orden de withholding of removal, traducción, suspensión de la deportación, emitida por un juez de inmigración que decía que no podían deportarlo a él, que era ilegal deportarlo a él. Lo hicieron. El problema, como dije en podcasts anteriores, es yo no sé si tengan éxito trayéndolo a él de vuelta porque es salvadoreño y está en El Salvador. Y el presidente de El Salvador, Bukele, ya dijo que él no va a permitir eso. Yo no sé cómo puedan sobrepasar ese obstáculo. Pero por supuesto que es una gran injusticia lo que hicieron con Abrego. Por supuesto. De todas formas, recuerden el teléfono de Yuman, Madeo y Fasano. 1877-796-8626. Llame ya mismo. 1877-796-8626. Hay manera de defenderlo, hay manera de que usted busque protección para continuar residiendo tranquilamente en este país. Solo tiene que marcar, venir a las oficinas y hablar con los abogados. También aprovecho, Sergio, casi me olvido, pero es muy importante. En mi firma, Yuman, Madeo y Fasano, estamos haciendo ahora casos de accidentes también. Estamos trabajando conjuntamente con otra firma y de hecho vamos a tener en el programa de televisión que sale en Univisión todos los sábados a las 11 de la mañana un pequeño segmento que se llama El Caso de la Semana, en el cual exponemos un caso que ha sido ganado de accidentes y la cantidad que se recuperó y todo eso. Entonces, muy, muy importante. Por ahora es el mismo número. Si usted ha resultado herido en un accidente de tránsito o de construcción, cualquier tipo de accidente, también mala práctica médica, muy importante, llámenos lo antes posible al 877-796-8626,
por favor, Roberto, cuando tengas tiempo, los números en la pantalla. Y vamos a continuar haciendo casos de accidentes, por supuesto. Yo creo que tendremos muy pronto un código QR también para los accidentes, entonces muy, muy importante. Y sería bueno hacer alguna vez un podcast Por supuesto. que no sea de inmigración, sino de accidentes. de accidentes, Por supuesto. para darle a la gente más conocimiento, más sabiduría, uno nunca sabe cuándo puede accidentarse o cuándo puede ser atropellado. Así es. Esta es una ciudad muy grande, muy vertiginosa, muy rápida, y pasan todos los días muchas cosas. Así es, y no solamente en la ciudad, es en todo el estado de New York. Pero bueno, Sergio, gracias, Sergio. Y tengo memorias muy, muy, muy gratas de ese viaje al Vaticano. Y ahorita son emociones agridulces porque fue increíble, pero también estoy muy triste porque fue un gran hombre, el Papa Francisco, que en paz descanse. Gracias, abogado, por sus comentarios. A ustedes por seguirnos. Comenten estos podcasts, estas entregas, estos segmentos, para que cada vez más y más gente nos vea y bueno, lleguemos con nuestros comentarios, con nuestras evaluaciones, con todo lo que tenga que ver con la ayuda profesional gratuita. Acá no se está pidiendo que pague nada, simplemente que vea semana tras semana, uno tras otro, los podcasts que realizamos para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias a Roberto Parreño por la producción. Roberto. Música, maestro.